En este video vamos a ver la teoría básica de arreglos de antenas de parche. En este caso vamos a ver lo que se llaman arreglos en fase o muchas veces también conocido como arreglos fasoriales o fasoriales. En este caso estos arreglos fasoriales o arreglos en fase es cuando la señal se alimenta a diferentes antenas y estas se deben procurar que llegue esta señal de preferencia con la misma amplitud y con la misma fase. Como mencionamos anteriormente, la idea de tener un arreglo de antenas es de proveer de características directivas generalmente y aumentar la ganancia de la antena. Por supuesto, los arreglos de antenas no necesariamente tienen que limitarse a las antenas de parche. Podemos tener arreglos de antenas dipolo, por ejemplo, que pueden ser arreglos en una dimensión. Cuando hablamos de una dimensión es que estamos hablando de una sola línea, de dos dimensiones, ¿sí? Vamos a suponer que estos son nuestros dipolitos. Y que hablemos de dos dimensiones puede ser de m por n elementos. Pero por supuesto también podemos tener arreglos en tres dimensiones, donde yo puedo tener m por n por q elementos. Siendo este caso, vamos a suponer una configuración de este estilo, una especie de cubito, donde en cada cierto punto de ese cubito tenemos un elemento radiador. Los arreglos de antenas no necesariamente tienen que ser del mismo tipo. Podemos tener diferentes tipos de antenas, pero lo convencional es que sean del mismo. Por usos generales, tenemos que la distancia entre elementos generalmente es el mismo, pero no necesariamente es una regla. Yo puedo tener arreglos donde los elementos se coloquen a distancias totalmente diferentes. Y eso es para conformar de diferente manera el haz que a mí me interesa. Por ejemplo, de aquí para acá yo puedo tener la misma distancia D, pero de aquí para acá puedo tener una distancia E, una distancia F, una distancia G, una distancia H. En el caso que vamos a ver, vamos a analizar los arreglos de antenas con una distribución equitativa, es decir, que todos los elementos van a estar separados a la misma distancia y, como hemos mencionado, diseñados de tal manera que se llegue con la misma fase y con la misma amplitud. Vamos a partir de nuestro elemento que ya hemos analizado anteriormente, nuestra antena de parche, con longitud L por W. La técnica de alimentación, como ya vimos, es importante. Va a depender del tipo de arreglo que estemos empleando, el número de elementos que estemos empleando y cómo nos vamos a conformar uno con respecto al otro. Entonces, habíamos hablado de la técnica de inset. Cuando quitábamos aquí unas ranuras de parte del parche para que la microcinta entrara a cierta distancia que le habíamos llamado delta xy. Por supuesto, también tenemos la modalidad de utilizar el transformador lambda cuartos
para acoplar cierta impedancia Z0 a mi impedancia ZA. Y este transformador Z0, el transformador lambda cuartos tiene una impedancia ZI y, como su nombre lo indica, una longitud física de lambda cuartos. Y este lambda es la longitud de onda que tenemos sobre el material dieléctrico. En el caso de un arreglo de antenas de parche, hay que ser muy cuidadosos en la forma de seleccionar el tipo de alimentación, el tipo de excitación, porque va a depender del tipo de elementos, del número y el arreglo que tengamos uno con respecto al otro. Por ejemplo, aquí yo tengo un elemento o un arreglo de 2 elementos, y este arreglo vamos a suponer que lo alimento a través de la técnica de inset. Entonces yo voy a conectar estas dos antenas a través de una línea de transmisión que tenga una impedancia Z0 y esta impedancia Z0. Como observamos en el video anterior, cuando yo tengo este tipo de conexión es como tener los dos elementos en paralelo. Por lo tanto, en el punto central o en el punto de unión de las dos líneas de transmisión tenemos el paralelo Z0 con Z0, y esto es equivalente a Z0 sobre 2. Entonces yo voy a requerir aquí un transformador lambda cuartos que me acople la impedancia Z0 sobre 2 que yo tengo en este punto con mi impedancia Z0 que yo tenga por acá. Esto es en esencia lo que vamos a estar haciendo, y esto es lo que se tiene que estar cuidando. ¿Por qué? Cuando yo introduzco mi señal electromagnética en el puerto de entrada, la trayectoria que siga hasta este punto, y aquí es donde se divide, la mitad de las energías se debe ir para acá, la mitad de la energía se debe ir para acá. En teoría, eso sería lo ideal. En la práctica sabemos que no es exactamente la mitad, puesto que tenemos pérdidas a lo largo de la línea de transmisión. Pero algo que se debe cuidar también es que la distancia física que hay desde este punto de alimentación hacia la antena debe ser exactamente la misma que hay de este punto a la otra línea de transmisión. Con eso yo me voy a asegurar de que la fase de la señal que llegue a este punto va a ser exactamente la fase que llegue a este punto. Veámoslo de una forma un poquito coloquial. Vamos a suponer que yo tengo una línea de transmisión y otra línea de transmisión a este punto. Ambas líneas de transmisión están hechas del mismo material, pero una tiene una longitud L1 y otra tiene una longitud L2. Acuérdense de sus cursos de línea de transmisión que la longitud física está íntimamente relacionada con la longitud eléctrica. La longitud eléctrica nosotros la podemos expresar ya sea en grados o en radianes. ¿Cómo es esa relación? Pues que la longitud eléctrica va a ser igual a beta veces la longitud física. ¿Y quién es beta? Beta es lo que conocemos como la constante de propagación. También en alguna literatura la van a encontrar como la constante de fase. Y esta beta está íntimamente ligado con el tipo de material que está construida nuestra línea de transmisión. Vamos a suponer que la beta que tenemos aquí es exactamente la misma beta que tenemos acá. Es decir, es el del mismo material con las mismas características eléctricas, una línea de transmisión y la otra. Si yo pongo una señal a la entrada de esta línea con amplitud A y con una fase θ0, aquí también meto la misma señal con amplitud A y con la misma fase θ0, esta línea de transmisión
al ser más larga que esta, va a introducir mayor desfasamiento que la señal. Vamos a suponer que esta tenga una longitud eléctrica de 180 grados, ¿sí? Y esta tenga una longitud eléctrica de 120 grados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta línea, esta señal que tiene una fase, vamos a suponer, de 0 grados, a la salida va a tener un desfasamiento de 180 grados, ¿sí? Entonces, lo que equivale la longitud eléctrica lo podemos ver de una manera muy trivial como la cantidad de desfasamiento que introduce esta línea a la señal de entrada. Y en este caso, pues tendríamos solamente un desfasamiento de 120 grados, ¿sí? Entonces, acá se desfasaría más la señal que lo que se está desfasando acá. Entonces, por eso es importante que yo al alimentar mi señal tenga exactamente la misma longitud física, ya que estamos suponiendo que las líneas de transmisión son con las mismas propiedades, es decir, con la propiedad beta, por lo cual van a introducir la misma cantidad de desfasamiento que existe de este punto hacia acá que de este punto hacia acá. Entonces, si yo supongo que a la entrada tengo una señal A coseno de omega 0t más teta 0, aquí en este punto yo voy a tener A sobre 2 coseno de omega 0t más teta 0. Es decir, voy a tener la mitad de la señal para acá, la mitad de la señal para acá. Y en estos puntos la fase va a cambiar a teta 1 y esta fase también va a ser teta 1. Por lo cual yo voy a tener una señal a medios coseno de omega 0 más teta 1 en ambos puntos. Entonces las dos señales se van a alimentar, perdón, las dos antenas se van a alimentar exactamente con la misma señal y con la misma fase. Entonces, en resumen, en este punto, debo diseñar mi red de acoplamiento tal que uno provea la mitad de la energía en cada división, ¿sí? 2. Se genere el mismo corrimiento de fase. ¿Sí? ¿Por qué queremos hacer eso? Imagínense el campo electromagnético como un vector. Al llegar a mi antena, ese campo electromagnético va a llegar con una amplitud y con una fase, ya lo dijimos, ¿sí? Veámoslo como un vector. Yo quiero que en esta antena llegue este vector con esta amplitud, y apuntando hacia acá. Acá yo quiero también que llegue con esta amplitud y apuntando hacia acá. Entonces, si lo sumamos vectorialmente, yo voy a tener el doble de la señal, ya que se están sumando porque tienen la misma dirección. Pero ¿qué pasa cuando a este, por ejemplo, le llega con una fase diferente? Entonces ya no tenemos esa dirección, sino que va a estar apuntando en una fase un poquito diferente. Entonces la sumatoria ya no va a ser el doble. La sumatoria va a ser la suma vectorial de estas dos señales, que inherentemente va a ser relativamente más pequeña que la que teníamos con los dos vectores apuntando exactamente en la misma dirección. Como resultado es que el campo electromagnético va a tener una menor ganancia e inclusive puede estar girado a una dirección a la que yo no quiero. ¿Y de qué va a depender? Pues va a depender de la cantidad de desfasamiento que exista entre una señal y la otra. Bien, pasando a otro punto. Nosotros tenemos que los arreglos de antenas, principalmente cuando son dipolos, la teoría nos dice que la separación entre ellos deben ser múltiplos
o submúltiplos de lambda. Cuando son este tipo de arreglos, generalmente se propone que sea la separación de lambda cuartos entre elementos radiadores, dipolos o monopolos. Algunas otras antenas también manejan ese tipo de característica. Sin embargo, en el caso de las antenas de parche, está bien documentado que la separación que vamos a utilizar no va a depender de la orilla, ¿sí? Esta separación no la vamos a considerar. La que vamos a considerar es la separación que existe entre los centros de las antenas. Y la separación que se propone generalmente es de 0.8 lambdas. ¿Por qué no consideramos esto? ¿Y por qué si consideramos los centros? Acuérdense que las antenas de parche, la relación que tenemos entre W y L va a depender del nivel de proyección cruzada, va a depender de la impedancia que requeramos, etcétera, etcétera. Por lo cual, yo puedo tener una antena que esté resonando exactamente a la misma frecuencia, pero que tenga un ancho diferente. Entonces, el que yo lo separe tomando en cuenta esto, el fenómeno que se puede generar es diferente al que yo consideré tomar esta separación entre los centros. Entonces, estos dos arreglos funcionarían a la misma frecuencia, pero su separación sería diferente. ¿Por qué 0.8 lambda? No sale de la manga. Es un estudio que se ha hecho, o varios estudios que se han hecho, en el cual esta distancia se ha encontrado el punto óptimo entre la diferencia de obtener un patrón de radiación en el cual el ancho del lóbulo es suficientemente angosto y el nivel de los lóbulos laterales suficientemente bajo. Si yo hago más la antena un poco más separada o más ancha, voy a estar variando el ancho del lóbulo, pero también voy a estar variando el nivel de los lóbulos laterales. Entonces ahí yo podría estar jugando. Ciertamente no es una regla, sino simplemente es una sugerencia en el cual se encontró ese compromiso entre directividad y nivel de lóbulos laterales. Bien, entonces, tomando en cuenta eso, nosotros podemos tener, como ya mencionamos, arreglos en una dimensión. Vamos a suponer que los tenemos así. Entonces, aquí lo importante de los arreglos de antenas es saber cómo los voy a alimentar. Yo, por ejemplo, podría tener esta alimentación, es decir, alimento por aquí y esta señal se va a alimentar a los 4 niveles. Pero fíjense, aquí el problema que podemos tener, que la distancia que existe de este punto hasta este punto es mucho más grande que la que tengo de este punto a este punto. Por lo cual, si yo no hago el cálculo correcto, la fase que llegue acá de la señal va a ser mucho más grande que el que yo tengo en este punto, ¿sí? Entonces, lo que yo debo hacer es calcular esta distancia tal que yo tenga esta distancia física más 360 grados. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que de aquí a acá yo tengo 90 grados de desfasamiento en este punto. Entonces yo necesito que la señal que vaya de aquí a acá se desfase 90 grados. Pero lógicamente, como la trayectoria es más larga, yo necesito que toda esta trayectoria sean 360 grados más 90 grados, de tal manera que esto me haga quedar en el mismo punto y solamente agrego los 90 grados para que tenga el mismo desfasamiento que aquí y acá. Entonces, sin embargo, yo no puedo asegurar que los 360 grados se puedan conseguir, ya que yo estoy diciendo que mis antenas van a estar
espaciadas uniformemente. Es decir, de aquí a acá yo tengo 0.8 lambda, 0.8 lambda, 0.8 lambda y así sucesivamente. Entonces, si esto llegase a ser más corto que 360 grados, yo tendría que estar modificando la trayectoria de la antena para lograr los 360 grados más 90 grados que necesito para que todos los elementos se consideren iguales. Bien, entonces, una forma de darle vuelta a eso es hacer la red un poquito más complicada. Va a depender mucho del tipo de red. Generalmente en las antenas de parche, la red de retroalimentación juega un papel muy importante, no solamente por proveer de la misma amplitud y la misma fase a todos los elementos que conforman mi arreglo, sino que como estos arreglos generalmente son hechos con líneas de microcinta, también tienden a radiar campo electromagnético. Entonces, además, si yo tengo diferentes líneas de transmisión alrededor de mi arreglo de las antenas, estas pueden cambiar la impedancia y la frecuencia de resonancia de nuestro dispositivo. Es lo que hablamos en el caso de la antena de parche, perdón, en el caso de las antenas Yagi, donde mencionábamos que si le poníamos un elemento parásito cercano, esta podría cambiar la frecuencia de resonancia y podría cambiar también el acoplamiento de la antena. Entonces, para este tipo de arreglo, cuando yo tengo algo de este estilo, generalmente se hace esto. Entonces, como podemos observar, ahora sí, todos los elementos tienen la misma trayectoria. Llego aquí, vamos a suponer, esta es mi señal A. Aquí en este punto yo voy a tener A medios para acá y A medios para acá. Aquí llega A medios, entonces se hace A cuartos para acá, A cuartos para acá. Lo mismo para acá, llega A medios y se divide en A cuartos para acá, A cuartos para acá. Y si yo puedo asegurar que toda la distancia, la longitud física de las líneas de transmisión es exactamente la misma, entonces va a llegar la misma fase y la misma amplitud a cada uno de los elementos. Ahora, vamos a suponer que no solamente tengo este tipo de arreglo. Vamos a suponer otro tipo de arreglo. Este generalmente es un arreglo lineal. Este se le llamaría un arreglo 4 por 1, es decir, 4 elementos en una sola línea. Vamos a suponer que ahora tengo esto. Ahora tengo 4 elementos, pero en un arreglo 2 por 2. Entonces, lo primero es que hay que recordar que todos deben tener la misma amplitud y deben tener la misma fase. Si yo hago esto, tengo que asegurarme nuevamente lo que pasó en este fenómeno de acá. La distancia de este punto acá es claramente más corta que la distancia que yo tengo de aquí hasta acá o hasta acá. Entonces, estos tienen la misma distancia que estos dos de arriba. Si yo alimento en esta parte, entonces, ¿qué tengo que hacer? Asegurarme que de este punto a estos puntos yo tenga los 360 grados más la distancia, vamos a llamarla aquí, θ1 que yo tenga aquí. Si no logro que sean 360 grados que necesite más, nuevamente tendré que modificar la longitud física de mi línea de transmisión para que se obtenga este resultado. Ahora bien, no siempre es recomendable hacerlo de esta manera, puesto que muchas veces los arreglos de antenas son de más elementos. ¿Qué se sugiere? Para este tipo de arreglos se sugiere la siguiente configuración. Lógicamente es nuevamente una sugerencia, no es una regla. Yo tengo estos dos elementos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, en esta configuración
Si se dan cuenta, la trayectoria que yo tengo de este punto a cualquiera de los elementos de mi antena, ahora sí es exactamente la misma. Ojo, en todas las uniones que hemos analizado y que hemos visto hasta ahorita, no estoy considerando las impedancias, los acoplamientos de impedancia, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que tenemos una impedancia de 200 ohms en cada una de las líneas. Como estas dos están conectadas en paralelo, aquí yo voy a tener 100 ohms. Aquí también tengo 200 ohms y 200 ohms. Aquí voy a tener yo 100 ohms. Entonces, yo necesitaría aquí una línea de transmisión de 100 ohms para acoplarme con el paralelo de estas dos. Si esta línea la quisiera de 200 ohms igual, necesito un transformador lambda cuartos que acople los 100 ohms con los 200 de mi línea de transmisión. Vamos a suponer que lo dejamos así. Entonces tengo una línea aquí de 100 ohms, en paralelo aquí se hace una de 50 ohms y yo esta podría dejarla como una de 50 ohms. Lógicamente este valor de 200 yo lo agarré de una forma premeditada, sabiendo que al final yo iba a tener 50 ohms, que es la impedancia característica, como mencionamos, de los equipos de medición. Sin embargo, esto puede ser un valor totalmente diferente, ¿sí? Sí, lo podemos hacer así. Entonces hacemos el mismo arreglo. Vamos a suponer que ahora en vez de ser 100 ohms yo tengo 160 ohms. Entonces tengo 160 y 160 en paralelo. Esto se va a 80 ohms. Igual acá 160, 160. Esto se va en el centro a 80 ohms. Yo necesitaría que esta línea se hiciera de 80 ohms. O si quiero un valor diferente tengo que poner un acoplador de lambda cuartos en este punto y otro acoplador de lambda cuartos en este punto. Vamos a suponer que hago esta línea de 80 ohms. Entonces yo aquí tendría 80 ohms y 80 ohms. El paralelo de estas es 40 ohms. ¿Sí? Entonces yo aquí necesitaría un transformador lambda cuartos que me pasara de 40 ohms a 50 ohms. Bien, otro punto importante es ¿por qué estoy haciendo esta curvatura? Repito, esa es una sugerencia, ¿sí? Si no hago esta curvatura, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo mis arreglos y recuerden que yo debo alimentar en el centro de esta línea. Entonces, si le aumento en el centro de esta línea, lo que va a pasar es que o puedo traslapar la línea con alguno de los parches o tengo que generar una curva para poder alimentarla. Lógicamente, este problema se puede reducir un poco si lo que hago es hacer que mi línea de transmisión esté lo más pegada posible a mi antena, de tal manera que el centro pase por acá y no tenga que generar ninguna curva. Pero ahí también tengo un inconveniente. ¿Cuál es ese inconveniente? Que estas líneas, al estar muy cerca de mi antena, muy probablemente va a variar la impedancia y va a variar la frecuencia de resonancia. Entonces, el arreglo de antenas de parche es más la ciencia enfocado en la red de alimentación que en las antenas en sí. Nosotros ya diseñamos una antenita y esa la puedo acomodar de tal manera que yo pueda conformar los arreglos que a mí me interesen, ¿sí? De la forma que a mí me interesen, con la geometría que a mí me interese, ¿sí? El asunto es cómo voy a generar mi línea de alimentación para cada uno de los elementos sin que estos se interfieran con otros elementos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo este arreglo y quiero tener otro arreglo también de este estilo,
tengo que ver la manera de que estas líneas no sobrepongan con estas otras, ¿sí? Y ahí es donde se empiezan a generar los problemas de compatibilidad. Entonces, la parte medular es cómo voy a generar mi red de alimentación para cada uno de los arreglos de tal manera que no genere interferencias, que no genere radiaciones espurias que puedan afectar el desempeño de mi antena, pero además que me provea las dos características principales que yo necesito, que es misma amplitud y misma fase que todos los demás elementos. Bien, el siguiente video vamos a mostrar un diseño de cómo partimos desde la antena básica que ya habíamos presentado previamente, hacer un arreglo 2x1, ¿sí? Y hacer un arreglo 2x2 de tal manera que se vea el desempeño, y vamos a presentar diferentes topologías de red de alimentación para que se vea la diferencia entre una y la otra.